Santiago, por favor, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ir a la palabra. ¿Sí? ¿Lo encontró por ahí? Ahí tenemos la Biblia grande en la pantalla. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente, diga conmigo, lloró fervientemente para que no lloviese, dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Yo no sé si leyó con entendimiento. Un profeta, un hombre, oró de parte de Dios e hizo una declaración pública ante un rey y dijo: no va a haber ni lluvia ni rocío por 3 años. Y los cielos se cerraron. Y después de pasados esos 3 años y pico, Dios lo manda nuevamente y vamos, se abren los cielos. Ahora vamos a otro pasaje, solo para aquellos que no están muy relacionados. Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Es exactamente lo que sucedió. Exactamente, 18:42. Primera de Reyes 18:42. Dice la Biblia: Acab subió a comer y a beber. Acab era el rey. Y aparece aquí Elías. Dice: y Elías subió a la cumbre, ¿de dónde? Del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. 1 vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y Elías seguía orando. Dice: y a la 7ª vez dijo el criado: ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y dile a Acab, que es el rey, que unja su carro y descienda, para que la lluvia no lo ataje. En otras palabras, le dijo: una lluvia grande viene. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te agradezco esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra con tu pueblo. Yo pido que en esta hora pueda hablar desde tu corazón tu palabra, y pido, Señor, que nuestro entendimiento pueda ser abierto, que haya claridad de pensamiento. Señor, pido, Señor, que podamos ser movidos en fe a otro nivel, a un nivel de búsqueda. Señor, todo tormento, toda preocupación, todo aquello, Señor, que es contrario a tu palabra, yo pido, Señor, que sea quitado y que tu palabra llegue en el momento preciso, Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, por favor. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, un tema que se llama la oración que prevalece. La realidad es que hoy existe una carencia de oración entre los creyentes. La verdad es que el aspecto de la oración ha tomado como un segundo término. Otras cosas han tomado prioridad. Alguien dijo que las comparaciones no eran muy buenas, pero en la antigüedad se hacía mucho énfasis en el aspecto del ayuno, en el aspecto de la oración, y eran unas de las cosas fundamentales, básicas, y la gente crecía y se desarrollaba en ese sentido fuertemente. A lo mejor no había mucha revelación en la palabra, pero había mucha gente de oración. Se puede decir entonces que hoy el cristiano se topa con muchas distracciones. Hay tantas cosas que llaman su atención. La realidad espiritual es que los días son malos, y por lo tanto el creyente tiene que vivir una vida más profunda en Dios. Quisiera decir
que el pecado ha sobreabundado. Y por lo tanto el creyente estamos obligados a crecer en gracia y en nuestra vida devocional con el Señor. ¿Sabía usted que en algún momento dado Jesús le reclamó a sus discípulos que no habían podido orar con él ni tan siquiera una sola hora? Inclusive dice que cuando eso fue antes de que Jesús fuese apresado y después llevado crucificado, y el Señor les dijo: velad y orar para que no entréis en tentación. Podemos decir que una vida sin oración es sinónimo de superficialidad en la fe. Regularmente un gran porcentaje de cristianos, esta es la realidad, que cuando entran a su lugar de oración buscando la presencia de Dios, no saben qué hacer y no saben qué decir. Quisiera liberarlo un poquito en esta tarde y decirle que la vida de oración, hermano, se desarrolla paulatinamente, porque a lo mejor alguno va a decir: me voy a proponer orar en este año, y que sea un buen propósito, así como leer la Biblia. Pero así como nosotros cultivamos una relación con algún ser querido o con alguien que apreciamos, de la misma manera, hermanos, lo primero que el creyente tiene que ser disciplinado, y después va a encontrar deleite en la oración. La vida espiritual del creyente no estará por encima de su nivel de oración, y yo quisiera repetir esto porque esto es importante. La vida espiritual del creyente nunca estará por encima de su nivel de oración. Por lo tanto, hay personas que oran, pero que oran mal. Y quisiera comentarle que existen oraciones equivocadas. Por cierto, que las oraciones equivocadas no son oídas. Hay veces nosotros tenemos el concepto acerca de la oración que es como una especie de extorsión espiritual. Se lo voy a tratar de ilustrar de una manera sencilla. Hay veces tenemos un problema y como que queremos torcerle la mano a Dios, y voy a orar más, y me lo das. Eso parecía un asalto. Gracias. Podemos decir que en ocasiones, hermano, oramos en una actitud equivocada, como lo hicieron los judíos, con un espíritu de superioridad. Sabía que los judíos, ellos decían abiertamente y públicamente: gracias, Señor, porque no soy mujer, gracias porque no soy bandido, y gracias porque no soy perro, o porque no soy gentil. La verdad es que en ocasiones, cuando nos acercamos nosotros con una actitud equivocada, difícilmente vamos a ser escuchados. Existe un espíritu de orgullo en ocasiones, como el que tenía aquel publicano que aparece en Lucas capítulo 18, que le decía a Dios: Señor, gracias porque no soy como el religioso. Le decía: no soy como este que está aquí enseguida, como este publicano, que no soy pecador, que ayuno 2 veces a la semana, que pago mis diezmos. Y permítame decirle que esa oración es una oración de justificación, creyendo que por nuestra piedad o por nuestros propios méritos podemos ser escuchados. Pero también en ocasiones cerramos cuando nosotros hacemos oraciones con vanas repeticiones. La Biblia habla claramente. Dice que Jesús en Mateo capítulo 6 dijo: no crean que por sus vanas repeticiones van a ser oídos. Eso lo hacen los gentiles porque piensan que con su abundancia de palabras serán oídos. En otras palabras, ¿cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, inclusive a manera de penitencia, rezamos muchos Padres Nuestros sin entendimiento, muchas Aves Marías o cosas como estas? Y como que era como un calmante a nuestra conciencia que estaba llena de culpabilidad. Permítame decirle que esa oración, según la Biblia, no puede o no es escuchada. Es más, hay personas que oran, podemos decirle, equivocadamente, vanamente y locamente. En ocasiones hay personas que le dicen a Dios:
Señor, voy a comprar un pedacito, un billete de lotería y pido que tú me bendigas. ¿Están aquí? Hay personas que hacen oraciones de ese tipo. Hay personas que a lo mejor tienen un carro todo hecho garras y con engaños le dicen que se venda, que se venda, que se venda, y empiezan a hacer oraciones. Y Señor, y te doy la 10ª parte. O como aquel que va a saltar como aquel que va a hacer una fechoría. Señor, si en esta ocasión tú me ayudas y no me agarra la policía, entonces el domingo voy a misa. Hay veces nosotros, no, estoy hablando de oraciones equivocadas, porque en ocasiones hacemos este tipo de oraciones. Señor, permite que Panchito o Panchita me haga caso. Ahí se lo dejamos. Erramos nosotros cuando pensamos que la oración es mágica y no entendemos que es poderoso. Erramos nosotros cuando oramos para contiendas. Escúcheme bien. El libro del profeta Isaías habla muy claramente acerca de esto. Isaías capítulo 58, versículo 4, y está hablando allí del ayuno. Yo estuve hablando algo el jueves pasado, y fíjese que el Señor, le voy a pedir al hermano a ver si lo puede poner. Y él dice, Isaías 58, 4, dice: he aquí que para contiendas y debates ayunas. En otras palabras, oras y ayunas equivocadamente para entablar pelea, si se puede decir. Dice el versículo 4, dice: y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hasta hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. ¿Sabía usted que hubo un momento en que Pablo, bueno, cuando se convirtió de Saulo de Tarso y llegó a ser el apóstol de los gentiles, Pablo, dice que los judíos religiosos, fariseos, se enojaron mucho, lo acusaron falsamente, y está escrito en Hechos capítulo 23, 32, después usted busca las citas. Dice que a Pablo lo tuvieron como detenido, acusado falsamente, y se pusieron de acuerdo los piadosos religiosos del concilio, si se puede decir de esa manera, y dijeron: vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a ponernos de acuerdo para matar a Saulo de Tarso. En otras palabras, ayunaban para contender, ayunaban y oraban para establecer contiendas. Erramos cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de oraciones. Vuelvo y lo repito, el Señor no las escucha. Por lo tanto, oremos conforme a su voluntad. Oremos desde una posición correcta que ya me fue dada. Dígale al que está enseguida: tú eres un hijo de Dios. A ver, dígaselo por favor. ¿Sabía usted que Jesús, después de decir porque los discípulos se acercaron con Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar? Entonces Jesús les advirtió de estas cosas que acabo yo de hablar. O sea, les dijo: no hagas esto, cuídate de aquello, en otras palabras. Pero también le dice: oraréis así. Mateo capítulo 6, versículo 6. Y nosotros sabemos cómo comienza el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? A ver qué dice. Ahí deténgase. Otra vez, 1, 2, 3. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él era su Padre. En otras palabras, estaba orando desde la posición correcta. En ocasiones nosotros oramos desde posiciones equivocadas, sintiéndonos miserables. Bueno, si hemos pecado, si hemos hecho cosas malas, tenemos que arrepentirnos. Pero el Señor, si ya confesamos nuestros pecados y ya nos volvimos a Él con todo nuestro corazón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, vuélvale a decir al que está enseguida: tú eres un hijo de Dios. ¿Se imagina un hijo suyo? Quiero que se lo imagine. A un hijo suyo de 12 años parándose enfrente de la mesa
y frente al refrigerador diciendo: Señor Padre, quiero que me dé permiso de comerme unas tortillas y de comerme unos frijoles, y de pasada, si me da chance, de tomarme un vaso de leche. ¿Sabe qué es lo que hace su hijo? Llega, agarra la leche, agarra el cornflakes, agarra los plátanos, es más, parecen devoradores, y ni los trastes lavan. Eso es cierto. Gracias, ya tiene parte en el sermón. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Muchas veces nosotros oramos con mucha culpabilidad. Antes de orar con culpabilidad, tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios y decirle: Padre nuestro. Y ahorita vamos a entrar en el personaje de Elías. Elías oraba desde la posición que él tenía, amado hermano. Elías oraba desde la posición que él tenía, como un profeta o como un hombre de Dios. Quisiera decirle que en muchas religiones, en la mayoría de ellas, se ora. Los musulmanes oran, los budistas oran, los maometanos, podemos decir los católicos, todos. La diferencia es cuando nosotros estamos posicionados, porque somos hijos de Dios. Oye, y oramos a un Dios vivo. Dígale al que está enseguida: oramos a un Dios vivo. Eso es poderoso. No oramos a un Cristo muerto. Si hablamos no solamente de oraciones equivocadas, también quiero mencionar que hay diferentes clases de oración que nosotros hacemos. Por ejemplo, la oración superficial, que en ocasiones está a la orden del día. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a la hora de comer y oramos una oración rutinaria, sin entendimiento? Señor, amén. Yo tengo una nietecita que nada más está atenta, y cuando se alarga así la oración, está diciendo amén, amén. O sea, está larga la oración, abuelo, en otras palabras. En ocasiones hasta parece como un rezo. Hay veces pensamos que la oración es únicamente para aquellos que tienen tiempo de sobra. Los evangelios, oye, dan testimonio de que Jesús no tomó ninguna decisión importante sin antes haber tenido un tiempo de oración. Dije que en ocasiones muchas de nuestras oraciones son muy superficiales, hermanos, muy superficiales. En otras palabras, creo que debemos de cambiar nuestra forma de oración. Otra clase de oración son las oraciones emergentes que hemos hecho muchas veces. Hay veces hacemos oraciones emergentes de urgencia, así como agarra el teléfono y empieza a marcar al 060 para que venga la ambulancia, o a algunas de esas instituciones que dan auxilio a los que están enfermos. De la misma manera empezamos a marcar desesperadamente porque hay una crisis en nuestra vida. Y con esto yo quiero ser muy claro. Sé que tengo que orar, pero el problema es: solamente oro cuando tengo problemas, solamente oro cuando estoy enfermo, solamente oro cuando mi esposo me quiere dejar, solamente oro cuando estoy a punto de perder el trabajo, solamente oro cuando mi economía está mal. Muchas veces hemos hecho ese tipo de oraciones. Oiga, que la realidad hablan mucho de nuestra relación, hablan mucho de nuestra condición espiritual. Podemos decir entonces que esta clase de oración son desesperadas, pero que no existe ninguna relación profunda con Dios. En otras palabras, además, la oración no es únicamente pedir algo, sino expresar algo. Se lo voy a repetir. Muchos tenemos sinónimo de oración, oye, como un lugar donde podemos, y yo quiero que me entiendan, no me vaya a malinterpretar, por favor. Pero hay veces nosotros tenemos la oración como un medio para pedir solamente, y la oración es más que pedir. La verdadera oración implica adoración, acción de gracias.
reconciliación, adoración al Padre y muchas cosas más. Hay veces tenemos a Dios como el Dios de las emergencias, que puede ser manipulado, pero permítame decirle que más que sacarte del problema temporal que tienes, Dios desea tener una intimidad contigo que me estás escuchando. Más que sacarte de esa broncota que traes encima, Dios desea que tú tengas intimidad con Él. Podemos decir entonces que hemos hablado de la oración superficial, de la oración emergente, pero existe en la Biblia también lo que yo denomino la oración de poder. Es aquella que es conforme a su voluntad, que crea a Dios, que se expresa desde el corazón de Dios más que desde mi corazón, que le da la gloria a Dios y que ve resultados. A este tipo de oración yo le llamo la oración de fe. Dígale al que está enseguida: necesitamos cambiar nuestra oración. Dígaselo con mucho cariño. Ni siquiera estoy hablando de la cantidad de tus oraciones. Yo les dije que Jesús, hay un momento en que Jesús le reclama a los discípulos que ni siquiera una hora pudieron orar con él, sino que estoy hablando de la calidad de tus oraciones. La oración de fe sana al enfermo, la oración de fe liberta al cautivo, la oración de fe arrebata lo imposible, la oración de fe es una llave que desata lo que parece imposible. La oración de fe es violenta, ciertamente. La oración de fe transforma a aquel que la ora. La oración de fe es sobrenatural. La oración de fe es un arma contra Satanás y sus huestes, y desbarata el consejo del malo y hace que el cielo se acerque a la tierra. Sea su nombre glorificado para siempre, hermanos. Creo que esta tarde el objetivo es tener bien claro que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar acerca de la oración. Si queremos tener resultados en nuestra vida, yo le voy a decir algo: si queremos tener resultados en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, y por qué no decirle en nuestro ministerio, nuestra forma de orar deberá de cambiar. Dios quiere llevar a la iglesia de ser como una infanta, como una niña, a ser una persona adulta que no esté dependiendo de otras personas. Porque muchas veces hay creyentes que solo están dependiendo de la oración de los demás. La Biblia ciertamente dice que oremos unos por los otros, y hay ocasiones que enfrentamos situaciones muy difíciles y que sí necesitamos el apoyo de los demás. Pero yo entiendo que hay batallas que yo las tengo que librar y yo tengo que ser valiente. Por lo tanto, analizando el pasaje primario que tomé en esta tarde, de Santiago capítulo 5 versículo 17, donde expresa acerca de la oración eficaz, quisiera hacer algunas observaciones en relación a esto. Quisiera decirles que la oración que prevalece es aquella que mira hacia Dios. Ya le dije entonces que Elías estaba en un momento muy crítico. Elías había confrontado a la nación con su pecado, llegó y le habló al rey y le dijo: no va a llover por 3 años y medio, y luego va y se esconde. Y luego Dios le dice: ok. Y por cierto que a lo mejor el rey, a lo mejor se rieron al principio: fanático, loco, profeta, cosas como esas. Pero pasó una semana, pasaron 15 días, pasó un mes, pasó un año, y dice que ni siquiera rocío caía. Y entonces los manantiales se secaron, el pasto se secó, y el rey se preocupó. Dijo: hay alguien que tiene las llaves y hay que buscarlo, y ese se llama Elías. Y empezó a buscarlo el rey Acab, a Elías. Oye, porque sabía que él era el que había hablado esa palabra de parte de Dios. Vuelvo a repetirlo: él había hablado esa palabra de parte de Dios, poderosa, impresionante, que el cielo se había cerrado. El decreto, la palabra o la sentencia o la profecía, como usted quiera llamarlo, amado hermano,
era 3 años y medio. Dios escondió al profeta, pero llegó el momento en que el profeta, Dios le dice: ve, habla, ve, muéstrate, ve, confronta. Y entonces le dice: ahora es el tiempo después de una confrontación. El pasaje es muy extenso, no quiero entrar en los detalles. Yo le invito para que usted lea Primera de Reyes capítulo 18 y vea todo lo que está detrás del pasaje, que es muy interesante. Dice entonces que Elías se fue al monte Carmelo. Quisiera comentarle que precisamente en ese monte Carmelo, en unos momentos antes, Dios había hecho descender fuego del cielo y había testificado que Él era un Dios vivo. A ver, levante su mano y diga: mi Dios está vivo. Vamos a hacer más para que quede en su espíritu. Levante su mano y diga: mi Dios es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios es grande, más grande que mi problema. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Mire que la Biblia tiene datos interesantes. Elías escoge el lugar donde va a orar y va precisamente al monte Carmelo, el lugar donde Dios se había manifestado. Dice entonces que Elías, es muy claro, levanta su vista hacia arriba, hacia el horizonte, hacia el horizonte. La oración que prevalece es aquella, hermanos, que levanta su vista hacia arriba. La oración que prevalece, la oración que prevalece es aquella que tiene sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En ocasiones nosotros tenemos esperanza que alguien venga a ayudarnos. Soñamos con sacarnos la lotería. Soñamos con que Dios en ocasiones, hermanos, haga algo extraordinario, de manera extraordinaria. Oye, pero permítame decirle, y en ocasiones ponemos nuestra confianza en los hombres. La Biblia dice, el pasaje dice, o el pensamiento dice: pon tus ojos en las cosas de arriba. La oración que prevalece es la que tiene su vista bien puesta en las cosas de arriba. La oración es una carretera de doble carril. Nosotros expresamos nuestro sentir hacia Él, pero Dios comparte su voluntad, su poder y su grande amor. Sea su nombre glorificado. Yo siento la presencia de Dios. Sea su nombre glorificado. La oración que prevalece, hermanos, es la oración humilde. Elías fue al lugar correcto. Elías fue al lugar correcto, levantó sus ojos hacia lo alto, hacia Dios. La Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero si se da cuenta, Elías dice que dobló sus rodillas. La oración que prevalece, la oración que llega, la oración que cambia, la oración que transforma, es la oración que se hace desde el corazón, sin contiendas, sin nada, simple y sencillamente en una actitud de humildad delante de Dios, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es poderoso, reconociendo que Él es grande, reconociendo, oye, que yo soy polvo, que yo soy hombre, que estoy limitado, que Él todo lo puede, pero que es maravilloso. Y entre todas las cosas, que simple y sencillamente soy su hijo. Sea su nombre glorificado. Elías sabía que tenía autoridad de parte de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están conscientes de que tienen autoridad espiritual que ha sido dada, no procede de nosotros mismos. El Señor dijo aquí: he aquí que yo les doy autoridad de poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, de echar fuera demonios y cosas como estas. Simplemente para fundamentar lo que estoy diciendo. Pero estoy hablando que la oración que prevalece es una oración humilde. Oye, sabía que tenía las llaves.
Y tengo la seguridad que reverentemente le estaba diciendo: Dios, la Biblia no registra esta oración. Todo lo que tú me mandaste que hiciese, yo lo he hecho. Tú eres Dios en los cielos, hiciste descender fuego del cielo. Oye, manifestaste tu poder en la vista del pueblo para que éste se volviera a ti. Ahora, Dios, te pido que testifiques una vez más y que abras los cielos. ¿Sabe que la Biblia registra a las personas que llegaron en esa actitud humilde, alcanzaron el favor de Dios? ¿Cuántas veces en nuestra vida hay tanta soberbia? ¿Cuántas veces en nuestra vida hay tanto orgullo que ni siquiera somos capaces de recibir la corrección de nuestros padres o de nuestros pastores? Analicemos nuestro corazón detenidamente, porque eso es preocupante. Quisiera decir entonces que la Biblia registra, hermanos, que las personas que llegaron en la actitud correcta, las personas, y pudiera mencionarle algunas: aquel publicano que estaba en el templo y que ni siquiera osaba levantar sus ojos a lo alto, que solamente decía: sé propicio a mí que soy pecador, Señor, ten misericordia de mí. Dice que aquel día él salió justificado del templo, sus pecados habían sido perdonados. ¿O qué decir de aquel hombre que estaba tan lleno de necesidad? Un leproso. Dice que aclamaba detrás de Jesús. Jesús se detiene y el leproso le dice: Señor, dice que el leproso, hincada su rodilla, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tienes el poder para hacerlo, si tú quieres, si es tu voluntad. Y permítame decirle que era la voluntad de Dios que ese hombre fuera sanado. Es la voluntad de Dios que usted sea levantado. Es la voluntad de Dios que usted sea sanado. Es la voluntad de Dios que también usted sea prosperado. Vamos, a lo mejor pasaremos por un proceso, pero es la voluntad de Dios. Da cosas buenas a sus hijos. En pocas palabras, estoy hablando de la actitud. Qué importante es la actitud. Oye, la oración que prevalece, oye, es una oración de humildad. La oración que surca y cruza los cielos es una que se quebranta y que reconoce la gracia y el poder de Dios. Me platicaba un amigo mío, pastor también, que le tocó ir a ayudarle a otro pastor, amigo de los dos ambos. Fue a predicar unos días a la iglesia de él porque el pastor estaba grave en la Ciudad de México y le iban a hacer una operación muy delicada y la situación era grave. Al pastor visitante, si se puede decir, lo hospedaron en una casa que estaba en el costado del templo. Dijo, me platicaba, entre nosotros platicamos entre los pastores experiencias de este tipo. Dijo, cómo impresionó mi vida la oración que la esposa, porque por diferentes circunstancias ella se quedó a atender la iglesia y allá estaban otras personas atendiendo al pastor en la Ciudad de México. Dijo, cómo impresionó mi alma. Dijo, la oración de la esposa de nuestro amigo. Dijo, se levantaba muy temprano, dice, antes de que el sol, dice, saliera, y empezaba a tocar el cielo, dice, en una actitud de quebrantamiento. Dice, ella no sabía que se escuchaba hasta donde yo estaba. Dijo, mi forma, oye, de orar cambió. Entendí lo que es la oración que prevalece delante de Dios, que se postra, que le adora, que le glorifica a pesar de las cosas que estén sucediendo en su vida. Puede decir en esta hora, a pesar de todo, a Dios sea la gloria. Estuvo Elías hincado, no dice cuánto tiempo. Cerca de él, si se analiza el pasaje, se dará cuenta que su siervo no oraba, que su siervo estaba con los ojos abiertos. Hay veces hay personas así, dicho de paso, que ven las tormentas y no se hincan, hermanos, que ven los problemas y no se postran. Quisiera, oye, dice que estaba el criado cerca. Si
Si cualquiera de nosotros, tengo la seguridad, si hubiera sido el criado de Elías, yo tengo hasta el más sencillo de los hermanos o el más nuevo de los hermanos, al ver la actitud que tenía el profeta, tengo la seguridad que nos hubiéramos postrado junto con él y decirle: Dios, testifica este día de tu poder. Elías lo voltea a ver y le dice: asómate en el horizonte, ve a lo lejos, a ver qué hay arriba. Fíjese lo que está diciendo, a ver qué hay arriba. Dice que Elías, el siervo de Elías, entonces va una vez, va dos veces, y aquí ya estoy hablando que la oración que prevalece es la que espera en Dios. Va tres veces. Yo no sé cuánto tiempo has estado orando por alguna necesidad. Yo no sé cuáles sean las circunstancias que están alrededor de tu vida. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu casa. Te quiero decir entonces que no desistas. Hay personas que han dejado de orar y por lo tanto, si se puede decir de otra manera, han dejado de creer que Dios puede intervenir. Yo no sé qué tan fuerte sea el diagnóstico. Yo no sé qué tan extremo esté la situación. Lo que yo te vengo a decir de parte de Dios este día: no desistas, no bajes de la montaña de oración. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios, refuerza. La respuesta viene, la respuesta viene, la respuesta viene, la respuesta viene, la respuesta viene. ¿Te imaginas? El criado subió otra vez. Por lo menos tenía algo, era obediente, hermano. Sí, por lo menos tenía algo, era obediente. A lo mejor no era reverente, pero era obediente. Ahora fíjese, 4 veces, 5 veces, a lo mejor le hubiera dicho a Elías: ya párale, ve tú. Pero Elías seguía en lo suyo. Usted siga en lo suyo. Usted siga en lo suyo. No desista. Estoy hablando de las cosas justas, de las cosas verdaderas, de las cosas que edifican el reino, de las cosas que van a salvar a su casa, de las cosas que van a salvar a su nación, de las cosas que tienen buen nombre, de las cosas que glorifican simple y sencillamente su nombre. Sube otra vez, sube otra vez, sube otra vez. Yo le estoy diciendo a alguien que es necesario que suba al monte de la oración. Hay un hombre que como me impresionó cuando yo comenzaba, el testimonio de un hombre llamado Res Howells, el intercesor. La historia es muy larga, pero él fue un hombre que empezó orando por un borrachito, el más perdido del pueblo donde vivía. Dios lo llevó a otras dimensiones y se constituyó como en un ministerio de intercesión. El avivamiento que hubo en Gales, detrás de ese avivamiento hubo muchas oraciones de una escuela de oración que fue fundada por Res Howells. Permítame decirle que este hombre es el que estuvo de rodillas en la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que Hitler iba a conquistar el mundo, y él sabía que Hitler era un tirano que estaba atentando contra los judíos. Y él entonces empezó a orar, a ayunar. Y el Señor le dijo, en otras palabras, le dio oraciones a él y a su gente, y empezaron a interceder. Los historiadores no se explican por qué un hombre tan sabio como Hitler humanamente cometió errores tan necios para que perdiera en algunas batallas claves la guerra y finalmente la vida. Lo que yo le puedo decir es que detrás de los acontecimientos mundiales del 1944 había gente orando. Yo no sé, a lo mejor en este tiempo que estamos aquí en México, a lo mejor, y lo digo con mucho dolor en el corazón, donde está habiendo tanto caos social, creo que la iglesia no hemos orado lo suficiente. No hemos tenido la dirección de parte de Dios para pararnos en medio y decirle al diablo: ya basta. Ya basta de usar a los jóvenes. Ya basta de usar a los jóvenes en el narcotráfico. Ya basta de usar a los jóvenes en cosas equivocadas.
creo que la iglesia necesita retornar urgentemente. La iglesia y los creyentes de hoy en día necesitamos empezar a apagar la televisión. Necesitamos empezar a apagar nuestros celulares. Necesitamos empezar a dejarnos de niñerías. Oye, y enfocarnos en nuestro verdadero enemigo, que se llama Satanás, que él viene para hurtar, matar y destruir, y lo digo con dolor en mi corazón. La oración que prevalece es aquella que espera en Dios. Pero la oración que prevalece es firme y desafiante. Tanta presión que había alrededor. Tanta presión que había alrededor. Aquel hombre estaba firme. En la séptima vuelta que dé el criado, hermanos, le dijo: profeta, en el horizonte se ve como una pequeña nube del tamaño de una mano. Aquel hombre sabía interpretar los tiempos. Aquel hombre sabía que esa pequeña señal era suficiente, porque grande lluvia venía de parte de Dios. Dios puso como señal en el horizonte, en lo lejos, una simple y sencilla nube. Y Elías entonces, hermanos, se levanta y le dice al criado: ahora ve y dile al rey que descienda a su palacio y que se apure, porque grande lluvia viene. En otras palabras le dice: el Dios de los cielos lo va a abrir y va a venir una lluvia que va a inundar, dice, nuestra nación. La Biblia dice que la fe en Dios espera resultados. Marcos capítulo 11 versículo 23 dice: cualquier cosa que pidieres creyendo y no dudares en tu corazón será hecho. Creed que lo recibiréis. Santiago recomienda y dice: pero pida con fe y no dudando. Podemos decirle entonces que muchos de nosotros en ocasiones nos vamos a encontrar con montañas delante de nosotros, con obstáculos. En la Biblia las montañas son obstáculos, y en esto concordamos el mensaje de la mañana y el de esta tarde. Son obstáculos, pero el Señor dijo: si tuvieres fe tan solo como un grano de mostaza, la más pequeña semilla, lo más insignificante, el pequeño grano de mostaza tiene la capacidad entonces de convertirse en un árbol que tiene dimensiones de 8 metros de largo y de 8 metros hacia los lados. Podemos decirle entonces que dejemos, oye, nosotros de hablarle no hable pues a Dios del monte, sino háblele al monte de Dios, y que le tiene que decir a aquel monte, porque le dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías, se refiere a circunstancias, a esas circunstancias, a esas montañas. Estoy hablando la oración de fe poderosa, la oración que prevalece, que es firme y desafiante. Tú le dirías a esa montaña: muévete. ¿Cómo le dirías? Dice la Biblia: y la montaña se moverá. Podemos decir que la autoridad que ha recibido el creyente es una autoridad delegada y no absoluta. Que la Biblia dice que hollaremos serpientes y escorpiones. Que el Señor ha dado una autoridad ciertamente, y debemos de hacer uso sabiamente de esta autoridad. No solamente Elías, sino te vas a encontrar con muchos creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento que creyeron a Dios, que creyeron a su palabra. David, aquel jovencito que se enfrentaba a Goliat, creyó que Dios era poderoso y que le iba a dar la victoria. Andrés, oye, el discípulo que creyó que con tan solamente unos cuantos panecitos podía darle de comer a 5,000. Vamos, podemos decir entonces que la fe, oye, que la oración que se obra en fe supera los obstáculos, mientras que la duda nos hace hundirnos. Elías no dudó, sino creyó que llovería y bajó del monte. Por lo tanto, debemos de creer a Dios. La oración tiene el poder de abrir
las puertas de los cielos y traer el cielo a la tierra. Y quisiera repetir esta frase: la oración tiene el poder de abrir las puertas de los cielos, las bendiciones, las ventanas de los cielos. Oye, yo sé que es Dios, pero el vehículo que usa Dios, la llave que usa Dios, se llama oración. Y no solamente abre las puertas del cielo, sino que trae el cielo a la tierra. Un hombre de la antigüedad llamado Juan Buchman dijo: la oración es un escudo para el alma, una ofrenda para Dios y una plaga para Satanás. Antes de comenzar su ministerio, Jesús tomó suficiente tiempo para orar y ayunar. Estuvo 40 días en el monte aquel. Antes de escoger a sus discípulos, él oró. Antes de enfrentarse al sufrimiento de la cruz, él también oró. Oye, cuando había que tomar decisiones importantes, Cristo, los discípulos y todos los hombres temerosos de Dios siempre han orado. Quisiera compartirles en esta hora que hay dos clases de personas que Dios está buscando. Hay dos clases de personas que Dios está buscando. Hoy nosotros nos gusta ser músicos, salmistas, nos gustan algunos de los ministerios, oficios que existen dentro de la iglesia. Pero cuando vamos son válidos y son buenos. Pero el Señor dijo que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en relación al tema que estoy hablando, Él está buscando intercesores. Dios está buscando gente comprometida, gente que tenga el corazón limpio. Porque para ser intercesor, lo primero que tiene que haber es pureza de corazón, pureza de propósitos. Oye, quisiera comentarle entonces que la Biblia habla en el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 30, dice: busqué en aquella generación entre ellos alguno que se levantara un muro y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Otra versión dice: busqué entre ellos, entre los mortales, entre las familias, entre los delicienses, entre los hermanos de la Juan 3:16, que se pusiera de pie en la brecha y clamara delante de mí por su casa, por su iglesia, por su tierra, por su nación. Los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, son tiempos muy desafiantes. No podemos ser tibios espiritualmente. Discúlpeme la expresión. Dios está buscando entre los hombres, entre los creyentes, entre los pueblos, entre las naciones, entre las familias, alguien que de veras se pare en la brecha y que se pare con la autoridad que Dios le ha dado y que resista al adversario y le diga: no más desolación en mi casa, no más circunstancias tristes, opresiones y cosas como estas, no más muertes en la ciudad, no más opresión sobre la iglesia. Véalo como un llamado a la oración esta tarde. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí, gracias que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel
hasta los cielos. Sí, Señor. Tu fidelidad nunca fallará.